Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Sean nuevamente bienvenidos a su curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo, el cual tiene el código FG 747 y nos encontramos en la semana y en la conferencia número 13. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es la continuación de la conferencia anterior, la conferencia número 11, porque como bien sabemos, en la conferencia número 12 o en la clase número 12 se pretende que ustedes estén evaluándose de la segunda etapa del contenido de este curso. Y pues presentándome nuevamente con todos ustedes, mi nombre es Yesenia Ortiz y pues como les compartía, hayan tenido una buena jornada de estudios, si tuvieron alguna evaluación, que la hayan logrado ostentar de la mejor manera y pues que todo ese esfuerzo que ustedes hacen por trabajar, por estudiar, por dedicarse a cada una de las actividades en su casa, en sus proyectos, en su emprendimiento, pues todo vaya de la mano, sin olvidarnos que todo se lo debemos principalmente a Dios, a quien vamos a encomendar la presente clase. Vamos entonces a iniciar con el objetivo de la clase. El objetivo de la clase, como en cada una de las conferencias, es que todos, dentro del grupo que pertenecemos a este estudio, pero principalmente ustedes, los estudiantes de la inducción para el examen técnico profesional, conozcan las clases de fuentes del derecho, fuentes en materia tributaria, su interpretación, así como su integración en la práctica. Cabe mencionar, estimados todos, que este sería el tema, o con este estaríamos culminando. Yo creo que tenemos en la siguiente conferencia, que en la conferencia, si mal no recuerdo, tenemos la conferencia número 14. En la siguiente conferencia estaríamos iniciando con la finalización o finalizar con el tema tributario. Pero como ya estamos pues en una etapa muy avanzada en el estudio, la última parte de este estudio del curso es específicamente la parte práctica. Entonces, como bien sabemos, tenemos que concretar procedimientos muy importantes que no solo son con el objetivo de conocerlos o de recordarlos, ¿verdad? De recordar esos momentos que cuando los recibimos dentro de la universidad, pero también recordemos que esta parte práctica es la que ustedes van a poner, ¿verdad? Valga la redundancia, en práctica en cada una de las gestiones que van a tener a bien realizar en el ejercicio de su bendecida profesión. El día de hoy también celebramos, ¿verdad?, el Día del Notario. Felicidades para todos ustedes, siéntanse ya parte de esta bendecida profesión, de este gremio tan importante de profesionales, y esperamos que ustedes pronto, con su fe pública, con esa fe pública que el Estado les otorgue, puedan ustedes elaborar, realizar toda clase de instrumentos públicos a petición de parte o por disposición de la ley. Entonces vamos a continuar con la clase. Yo espero que tengamos una clase muy dinámica. De antemano, las disculpas del caso, estoy un poquito afónica, siempre por los cambios de clima, por las actividades que pues dentro de esta muy bendecida profesión nos toca que desempeñar en climas cálidos, en climas bajos, y yo personalmente me encuentro en mi residencia en un departamento con clima bajo,
y pues también me desenvuelvo en actividades laborales y profesionales en climas cálidos y este cambio de clima me afecta. Pero yo espero que tengamos una clase muy buena y que llenemos las expectativas de cada uno de ustedes, que a ustedes nos debemos, estimados profesionales. Vamos entonces a iniciar y tenemos una definición y que el derecho tributario pues aplica los plazos, los procedimientos, las reglas que conllevan en general al derecho administrativo, que es la cúspide, ¿verdad? Que es la parte principal para nosotros. Entonces, retomando el tema de fuentes del derecho, podemos extraer elementos importantes de esta definición para que vayamos identificándola de una forma más sencilla. El término fuente del derecho, pues, logra designar todo aquello que contribuye a crear un conjunto de reglas jurídicas y que son aplicables a las personas. Las fuentes del derecho son encontradas principalmente en las constituciones de los estados, en las leyes, en los reglamentos y en los tratados internacionales. Podríamos hacer referencia en esta oportunidad a la cúspide, a aquella pirámide, perdón, a la pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad? Aquella pirámide en la que ubica en la cúspide principalmente a la Constitución política por ser la ley suprema del Estado. Esa ley que se encuentra en la cúspide de ese ordenamiento jurídico y que de ella derivan todas estas normas conocidas como reglamentos, tratados internacionales, acuerdos, etc. Esto sería entonces una pequeña definición de fuentes del derecho, pero vamos a socializar aspectos importantes de este tema. Podríamos mencionar entonces que considerando el tema de las fuentes del derecho, ¿verdad? Ya aplicándolas en materia tributaria, es necesario pues analizar también diferentes significados que contribuyen a la palabra fuente. ¿Qué es fuente del derecho? Pero ¿de dónde proviene la palabra fuente? Podríamos mencionar que fuente en un sentido general, en un sentido amplio, es el fundamento o el origen de una cosa. Fuente, entonces, estimados todos, es el origen de una cosa. Antes de continuar, voy a hacer un paréntesis y voy a recordarles que como en cada una de las conferencias vamos a socializar una o dos o las que el tiempo nos permita, leyes conectas. En esta oportunidad vamos a estar socializando la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Coincidentemente, esta semana tuve la oportunidad de realizar algunas gestiones con la aplicación de esta ley y me parece muy oportuna que la clase la pudiéramos socializar con relación a ella. Y en la medida en que logremos ir culminando con todas las leyes, ¿verdad? Sin embargo, cabe mencionar que las respuestas que ustedes deben de plantear a las preguntas de la presente conferencia van enfocadas única y exclusivamente con el tema de fuentes del derecho tributario para que ustedes lo tomen en cuenta y ustedes logren responder de una manera correcta. Vamos entonces a retomar el tema de fuente. Como les mencionaba, fuente es el origen de algo, el origen de una cosa. Fuente también, según el diccionario de la lengua española, significa manantial de agua que brota de la tierra. También se considera como un principio, como un fundamento y como el origen de una cosa. ¿Qué significa entonces fuente? Según el diccionario de la lengua española, significa el origen de una cosa, para que lo tomemos en cuenta. Y fuente también en sentido jurídico, las fuentes, ¿verdad? Del derecho, manantial de donde brota el derecho, pudiendo las fuentes ser consideradas como generadoras de ese derecho y como reveladoras de los mismos. Asimismo, de acuerdo a diferentes criterios de muchos juristas, ¿verdad? También se puede mencionar que las fuentes del derecho son los medios generadores de normas jurídicas, es decir, ¿verdad? Que con la creación de estas normas se logra la imposición de ellas. Y también podemos mencionar como última definición, como último concepto de fuentes del derecho, las fuentes del derecho se entienden como los procedimientos por los cuales se elaboran las reglas del derecho. En conclusión, podemos mencionar entonces que, de acuerdo al estudio de fuentes del derecho, es el medio o el elemento a través del cual se pueden crear o elaborar fuentes del derecho. Cabe mencionar, estimados profesionales, que el fundamento constitucional
para conocer, para socializar lo que es el derecho tributario, lo encontramos en el artículo número 135 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en el inciso o en la literal D, y menciona, si ustedes me acompañan a darle lectura, deberes y derechos cívicos y políticos que tenemos como habitantes del territorio de la República de Guatemala. Artículo número 135, deberes y derechos cívicos de la Constitución. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. Y nos remitimos inmediatamente al inciso D: contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Como lo socializábamos en la conferencia anterior, la forma prescrita por la ley, tenemos una ley específica en materia tributaria y es el Código Tributario que también vamos a estar socializando en esta oportunidad. Entonces, para concluir, las fuentes del derecho son encontradas principalmente en las constituciones de los estados, en las leyes, en los reglamentos, en tratados internacionales y entre otras. Voy a cambiar la imagen y tenemos entonces una definición de fuentes del derecho tributario, para que lo tomen en cuenta porque seguro es pregunta del grupo de respuestas que ustedes deberán realizar en la presente actividad. Fuentes del derecho tributario son el origen de las normas jurídicas. Se puede mencionar que a través de estas se manifiesta la vigencia del derecho. Y entre las fuentes del derecho se pueden diferenciar entre las fuentes directas, que están impulsadas por las sociales para la creación de normas y pautas también con enfoque social de conducta, y las fuentes indirectas, que están emanadas, ¿verdad?, de un órgano determinado, sometidas a un procedimiento concreto. Entonces, de acuerdo a esta pequeña definición, podríamos mencionar que las fuentes se pueden subclasificar principal y preliminarmente en de dos formas: las directas y las indirectas. Las primeras, entonces, pues, son las que están impulsadas por las fuentes sociales para la misma creación de esas normas y también para enfocar las pautas sociales de la conducta, pues de la conducta del hombre en la sociedad. Y las fuentes indirectas, como lo tenemos en pantalla, pues son emanadas, se derivan de un órgano determinado que es sometido a un procedimiento concreto. Esto sería entonces el aspecto importante para poder subclasificar, una clasificación preliminar de lo que son fuentes del derecho tributario, concluyendo en que son el origen de la norma jurídica y que a través de ellas se manifiesta la vigencia del derecho. Entre otros aspectos, en cuanto a fuentes del derecho tributario, podríamos mencionar entonces que son esos medios o hechos generadores de los principios, de las instituciones y de las normas que regulan la actividad tributaria del Estado. En la primera conferencia, en la conferencia que tuvimos la oportunidad, o ustedes tuvieron la oportunidad de conocerme, yo les pedí a ustedes que adquirieran por cualquier medio, forma física o de forma digital, un libro en materia de derecho administrativo, y si pudieran, ¿verdad?, tener el segundo tomo, que también es el derecho administrativo, pero derecho procesal administrativo, y todos estos aspectos que estamos tocando vienen inmersos dentro de estos libros, dentro de estos textos en materia administrativa. ¿Cuál es el objeto? Que ustedes lean, que se apasionen, que les guste. Recordemos que derecho, o esta carrera que decidimos y que elegimos todos en una oportunidad, nos ha permitido conocer aspectos muy importantes, nos permite enriquecer nuestro lenguaje y pues ya tener un diálogo con aspectos jurídicos, con aspectos muy puntuales, con enfoque en materia, ¿verdad?, en la materia específica y que sea legal. Y es importante que tomemos en cuenta que es pues muy especial que leamos, que conozcamos la doctrina, que conozcamos antecedentes del derecho en cualquiera de los temas y en cualquier rama del derecho,
con el objetivo de enriquecer nuestros conocimientos y que logremos dominar todos los temas que sean sometidos a nuestro conocimiento y también a nuestro criterio. Podríamos entonces mencionar que de todas las acepciones que hemos compartido, no solo de fuentes del derecho, sino de fuentes del derecho tributario, se deduce, ¿verdad?, que la teoría de las fuentes del derecho estudian principalmente la aparición, posteriormente la elaboración y también la expresión de la sociedad. Recordemos que en la medida en que la misma sociedad, que el hombre, de acuerdo a su desenvolvimiento en la sociedad, va realizando, cómo se desenvuelve es lo que permite la creación de nuevas leyes, de nuevas normas jurídicas. Y las fuentes del derecho permite que esto pues sea considerado como generadoras del derecho. También podemos mencionar entonces que se puede identificar principalmente los principios, las instituciones y las normas que integran el derecho y el ordenamiento jurídico positivo de un país. Esta es entonces una definición de derecho tributario, identificando que doctrinariamente se puede subclasificar en fuentes directas y en fuentes indirectas. Voy a cambiar la imagen y ahora nos vamos con la primera clasificación de fuentes. Seguramente con esta imagen de fuentes históricas ustedes recordaron sus pasillos por la universidad y pues en el momento en que ustedes fueron identificando las fuentes del derecho. Un tema muy importante porque de ella se deriva todo, de ella se emana todo, como ya lo hemos compartido anteriormente, y ahora nos vamos a conocer específicamente las fuentes históricas. Antes de pasar a las fuentes históricas, entonces podemos identificar que las fuentes del derecho se clasifican de acuerdo al estudio que han hecho muchos tratadistas, ¿verdad? Y que están de acuerdo en clasificar las fuentes del derecho en tres principales teorías: las fuentes históricas, las fuentes reales o materiales y las fuentes formales. Vamos a conocer cada una de ellas para que tengamos presente a qué se refiere, en qué consiste y cuál es la aplicación concreta en la rama del derecho tributario. Vamos entonces a cambiar la imagen y acá tenemos en pantalla, les pido por favor que tomemos nota de esto, ¿qué son fuentes históricas? Recordemos entonces que las fuentes históricas son todos estos acontecimientos, son los documentos, son los vestigios que en su momento, si nos retrotraemos al tiempo, encerraron una norma o una ley jurídica y que le sirve al legislador, a quien le compete la creación de las leyes. Ya hemos compartido que Guatemala tiene tres poderes, tiene tres organismos del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto es de cajón y debemos de dominarlo. Y sabemos entonces que al organismo legislativo, que por cierto es muy polémico el que tenemos, le compete única y exclusivamente la potestad por orden constitucional de crear leyes. Entonces, de acuerdo a las fuentes históricas, identificando que son todos esos acontecimientos, son todos esos documentos, los vestigios que en su momento encerraron una norma o una ley jurídica y que le sirve al legislador para crear nuevas leyes. Por ejemplo, las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 1789. Si les puedo compartir estos ejemplos que tenemos en pantalla, son los ejemplos principales que nos pueden hacer que sea susceptible de identificar muy rápidamente el concepto de fuentes históricas. ¿Cómo es entonces que el legislador toma como base, como punto de partida, como ejemplo, lo que son las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, famoso Código de Hammurabi, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789, tomándolo como esos acontecimientos, como esos vestigios que en su momento pues encerraron una norma y también le dieron vida a una ley jurídica que les sirvió a nuestros legisladores para crear una nueva ley.
son todos estos acontecimientos. Incluso podríamos mencionar dentro de las fuentes históricas aquellos papiros, ¿se recuerdan ustedes? Los papiros que plasmaban acontecimientos importantes en épocas antiguas y que también podríamos traerlas a mención como aspecto de ejemplo únicamente. Esto sería entonces fuentes históricas, son todos los acontecimientos, documentos y vestigios que permitieron la creación de nuevas normas y de nuevas leyes jurídicas, permitiéndole al mismo tiempo al legislador la creación de ellas. Con relación a las fuentes históricas, entonces, podríamos mencionar lo siguiente. En todo cuanto nos permite conocer qué es el derecho. ¿Qué es el derecho, estimados? A través de la historia. ¿Cómo podríamos identificar el derecho a través de la historia? Pues de acuerdo a las fuentes históricas, son todos aquellos documentos que encierran el contenido de una norma o de varias normas de derecho y que se encuentran actualmente vigentes y que en alguna etapa del devenir histórico tuvo una importante y relevante etapa legal. Podríamos mencionar entonces también que las fuentes históricas son las que nos revelan lo que fue en la antigüedad, lo que ha sido y lo que es el derecho en el transcurso del tiempo. Cómo es que permite la misma doctrina y la misma historia, ¿verdad? Realizar esas transcripciones, inscripciones de papiros incluso, libros, periódicos, grabados, por ejemplo, ¿verdad? Como mencionábamos, el Código de Hammurabi, un grabado muy especial, y que se refieren o encierran el texto de un conjunto completo de leyes. Y podríamos entonces también hacer mención que encontramos, ¿verdad? Como fuente del derecho romano. ¿Recuerdan ustedes el derecho romano? Las leyes de Indias, como lo hemos mencionado, que tuvieron su origen de carácter español, y pues los proyectos de leyes tributarias. Quiere decir que con las fuentes históricas se ha permitido, por el devenir del tiempo, por el transcurso del tiempo, por poder plasmar leyes importantes en materia tributaria y que permite, ¿verdad?, que a través de las sesiones específicas del Congreso de la República se hayan creado leyes en materia tributaria que han sido incluso algunas derogadas y que pues hoy por hoy tenemos una ley vigente y positiva que es el Código Tributario y que se ha logrado, ¿verdad?, concretar por la misma situación del poder identificar las fuentes históricas en lo que a la legislación guatemalteca se refiere. También podríamos mencionar como un ejemplo de estas fuentes históricas, considerando ahora como una fuente histórica el descubrimiento que hacen los arqueológicos y la misma historia en cuanto a la arqueología maya, recuerdan ustedes, de las ciudades, y también poder identificar que todos estos acontecimientos nos ha permitido hoy por hoy tener leyes, tener historia, poder plasmarla y poder crear nuevas leyes que hoy por hoy tenemos dentro de lo que lleva al concepto que estamos nosotros analizando, el poder identificar no solo leyes en materia administrativa, sino que también leyes en materia tributaria. Me parece que con eso nos quedaríamos, pero vamos a cambiar la imagen y ahora nos vamos a conocer las fuentes formales del derecho. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? Ustedes hacen una idea inmediatamente, el identificar qué son fuentes. Si tenemos las fuentes históricas, que ya sabemos que son las que permitieron la creación de leyes a través de la historia, a través de ejemplos, a través de acontecimientos y de hechos que marcaron la época antigua. Vamos a conocer ahora a qué se refiere también las fuentes formales del derecho. Vamos entonces, y tenemos en pantalla una definición más de fuentes formales. Como en la última etapa, en la última fuente que conocimos, fuentes históricas, de igual manera yo les pido que tomemos nota de esto con el objetivo de que respondamos correctamente. La próxima semana me parece que ustedes estarían evaluando de este curso. Yo espero que estudien mucho. Espero que en sí el contenido del curso sea claro y de fácil comprensión. Recordemos que el tema que estamos analizando
desde la semana anterior, desde la clase número, desde la clase anterior y la presente clase, la presente conferencia, es el tema específico del derecho tributario y su relación directa con el derecho administrativo. Fuentes formales, entonces. ¿Cuáles son las fuentes formales? Podríamos mencionar entonces que son fuentes formales del derecho, los textos y los documentos en los que se recopilan las leyes o todos aquellos conceptos relacionados con las mismas leyes, como por ejemplo la legislación y la doctrina. Recordemos entonces que la legislación va de la mano con la doctrina, que podemos fundamentar muy bien cualquier pronunciamiento que hagamos en materia no solo administrativa, sino también tributaria, y no podemos, si no tenemos un sustento legal específico que se encuentre enmarcado, que sea típico, podríamos también hacer mención de la doctrina. Por eso y de ello, ¿verdad?, deviene la importancia de poder dominar la doctrina. Yo no sé ustedes si ya pudieron adquirir algún libro o si desde el curso de Derecho Tributario o de Derecho Administrativo ustedes tuvieron la oportunidad de adquirir algún libro, pero yo espero que ustedes hayan podido, ¿verdad?, adquirir alguno. Yo específicamente me encuentro dándole lectura para aspectos procesales. Los que nos recomienda nuestro programa de estudios, yo he compartido que el programa de estudios del curso de Derecho Administrativo es muy bueno, es excelente, podría mencionar yo, porque enmarca todos los aspectos más importantes que ustedes deben de dominar en materia administrativa. En este sentido, yo puedo compartir que yo le doy lectura al libro del doctor Hugo Calderón, que es el primer apartado que nos recomienda nuestro programa de estudios, que sería este libro, para que ustedes lo ubiquen. Y en aspectos procesales es muy bueno, nos permite conocer los procedimientos y va de la mano la parte legal con la parte doctrinaria. Continuando con las fuentes formales, podríamos mencionar entonces que son las leyes que se encuentran escritas en textos legislativos, como por ejemplo nuestra Constitución Política, los reglamentos y las ordenanzas. Para que ustedes tomen en cuenta esta definición que tenemos en pantalla de fuentes formales. Entonces, a contrario, en cuanto a las fuentes históricas que se encuentran inmersas en vestigios, plasmadas en acontecimientos históricos, estas podríamos mencionarlas que es la fuente formal y que también es vigente y que es positiva. Son esos textos, son esos documentos que van recopilando las leyes y conceptos importantes que van relacionados con la misma ley, para que ustedes lo tomen en cuenta. Y podríamos mencionar entonces que de acuerdo a lo que son fuentes formales, ¿verdad?, podríamos entonces tener conceptos importantes que podríamos identificarlos dentro de este concepto que tenemos en pantalla. Podríamos entonces hacer referencia que las fuentes formales son las formas obligadas y predeterminadas que ineludiblemente deben revestir los preceptos de la conducta exterior del ser humano. Podríamos también mencionar que las fuentes formales, se imponen socialmente en virtud de la potencia coercitiva del derecho. También podemos mencionar que la fuente formal no es más que la reunión, y tomemos en cuenta esto tan importante. Las fuentes formales, entonces, es la reunión de la fuente histórica y de la fuente real. Esta queda en medio, por eso la tenemos acá en pantalla, posterior a la fuente histórica, porque de acuerdo al estudio que se ha hecho por parte de muchos juristas y que tiene como efectos jurídicos el poder identificar que las fuentes formales es la relación de las fuentes históricas con las fuentes reales. Esto menciona también el jurista Eduardo García Maínez, ¿verdad?, identificando que fuente formal se puede entender como procesos de creación de nuevas normas jurídicas. Para que lo logremos identificar de una forma más simple. Entonces, ¿qué son fuentes formales? Son procesos de creación de nuevas normas jurídicas. Y para concluir, podríamos mencionar que fuentes formales son los procesos de la elaboración de la voluntad del Estado,
Acá podríamos hacer referencia a la creación de la ley. ¿Se recuerdan ustedes? Me parece que en alguna conferencia estuvimos socializando la creación de las leyes. Podríamos hacer referencia de una forma breve y podríamos identificar entonces qué es la elaboración de la voluntad del Estado que permite que contenga, ¿verdad?, en las normas jurídicas y también en los procesos que siguen los órganos encargados de la emisión de las leyes. Y que en nuestro medio generalmente pues es el organismo legislativo, como lo hemos mencionado, y de una forma excepcionalmente también el organismo ejecutivo. En estos últimos tiempos que hemos vivido un acontecimiento histórico, una pandemia como tal, y que ha venido a afectar también a nuestro país, también el organismo ejecutivo ha tenido que tomar acciones para la creación de nuevas normas y que ha decretado parámetros a través de sus decretos, a través de sus normas, ¿verdad? Y que también podríamos tomarlas como ejemplo, como referencia, de acuerdo a las fuentes formales específicamente. Entonces, podríamos mencionar que por la naturaleza especial de la materia objeto del estudio en la que nos encontramos, que es el derecho tributario específicamente, nos podríamos concretar en esta oportunidad hacer referencia única y exclusivamente a las fuentes formales, considerándolas como tales, y que también podríamos tomar como ejemplo de fuentes formales lo que representa la ley, lo que representa la jurisdicción, la jurisprudencia, que la jurisprudencia en sí son esas resoluciones judiciales y que deben ser de observancia obligatoria, pero también podríamos mencionar la costumbre y la doctrina como tal, para que tomemos en cuenta cada una de ellas. En cuanto a la ley, en cuanto a la legislación, como uno de los ejemplos principales de las fuentes formales, podríamos mencionar que se considera como una fuente formal. La ley específicamente, la legislación, se considera como una o la principal fuente formal y la más importante en el derecho. También podríamos definirla como ese conjunto o como ese cuerpo de leyes que integran en su totalidad lo que representa el derecho positivo vigente de un Estado. Recordemos que tenemos hoy por hoy muchas leyes que están vigentes, pero que no son positivas, que no tienen una acción específica y que fueron creadas en su oportunidad, pero que no tienen una conducta real como tal. Al mismo tiempo podríamos mencionar y traer y citar, ¿verdad?, al jurista Eduardo García Maínez también, exponiendo que en los países del derecho escrito, en cuanto a la legislación, es la más rica e importante. La fuente formal, considerando que se define como este proceso a través del cual uno o varios órganos del Estado tienen la facultad, constitucionalmente hablando, de poder crear nuevas leyes y que permitan la realización y el desenvolvimiento del hombre de una forma correcta dentro de la sociedad. Ese es el objetivo, ese es el fin de la creación de las leyes. ¿Por qué se crean leyes? ¿Por qué se presentan iniciativas de leyes? Como estudiantes de Derecho sabemos que tenemos que estar en constante actualización y les recomiendo que vean las noticias, por supuesto, no las noticias amarillistas, pero sí las noticias que nos permiten conocer aspectos importantes de nuestro país. Entonces, en ese mismo contexto podríamos mencionar que se presentan de una forma muy constante nuevas leyes, la nueva creación de nuevas iniciativas de leyes, pero también modificaciones para que existan reformas positivas a leyes que ya existen, a leyes vigentes. Este es la razón de ser de un órgano, de un grupo específico, como es el organismo legislativo, que tiene a su cargo la creación de nuevas leyes y que acá tiene una participación fundamental. ¿Por qué? Porque las fuentes formales son todas esas leyes, son todos esos textos, son todos esos documentos que recopilan las leyes y que van enmarcados o enfocados en poder identificar conceptos que van directamente relacionados con una norma legal y que, como lo tenemos en pantalla, por ejemplo, la legislación, pero también la doctrina.
Recordemos que la parte doctrinaria es muy importante en el desenvolvimiento y en el conocimiento de contextos relevantes en cuanto a la legislación vigente. Y no está de más mencionarlo, que lo que conlleva al estudio de nuestro derecho administrativo, de nuestro derecho tributario, el poder identificar que hoy por hoy tenemos leyes específicas. En materia administrativa, podríamos mencionar la ley de lo contencioso administrativo, que va a ser nuestra principal ley al poder identificar los procedimientos en materia administrativa cuando, posterior a que ustedes se evalúen de esta segunda etapa del estudio que hemos venido haciendo del curso de Derecho Administrativo, nos vamos a trasladar a la parte procesal. Quiere decir que vamos a hacer uso ya de la parte práctica. Y en ese contexto vamos a identificando los procedimientos que principalmente tiene lo que es la ley de lo contencioso administrativo. Pero al mismo tiempo sabemos que tenemos una ley específica en materia tributaria y que esto nos va a permitir poder identificar aspectos muy importantes. Con esto entonces vamos a cambiar la imagen y vamos a identificar las fuentes reales. ¿Se recuerdan ustedes, para que no perdamos el contexto? Entonces, las fuentes en materia, las fuentes históricas son todos aquellos acontecimientos que se han sufrido a través de la historia, que se han vivido por medio de la historia. Entonces, las fuentes formales van de la mano y podrían unificar a las fuentes históricas con las fuentes reales. Ahora identifiquemos qué son las fuentes reales. Veamos entonces a qué se refieren con las fuentes reales. Podríamos mencionar entonces que las fuentes reales es el conjunto de razones determinantes del contenido de las normas jurídicas. ¿Qué son fuentes reales entonces? Es el contenido de todas aquellas posiciones, de todas aquellas razones que van enfocadas a identificar el contenido real de una norma jurídica que nace en la vida jurídica, que tiene efectos jurídicos y que es de aplicación y de observancia obligatoria. Para que lo tengamos en cuenta, de acuerdo a lo que conlleva a identificar a las fuentes reales. Al mismo tiempo, podríamos mencionar que las fuentes reales son los factores, son los elementos que permiten determinar esos responder no solo a las preguntas de estudio, ¿verdad?, sino que también para que la logremos identificar de una forma más comprensible. En conclusión, podríamos mencionar entonces que fuentes reales, entonces, son todos esos factores y son esos elementos que permiten determinar los elementos de las normas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuentes reales influyen en la creación de las normas jurídicas. ¿Y en cuál de las fuentes podemos identificar las normas jurídicas? Las podemos identificar en lo que son las fuentes formales. Por eso es que se menciona que las fuentes formales contiene la unificación de las fuentes históricas y de las fuentes reales como tal. Y de ello, ¿verdad?, influye la creación de nuevas leyes que permiten que se plasmen
la realidad social de los acontecimientos que se viven al día a día en una sociedad. Podríamos entonces también mencionar que las fuentes reales se conocen como fuentes materiales, para que lo tomen en cuenta. No puedo mencionar porque no recuerdo en esta oportunidad si es pregunta del grupo de preguntas que tenemos para ustedes, pero no está de más que lo identifiquen, por favor, que son fuentes reales, pero también cómo se conocen o con qué otro nombre se conocen a las fuentes reales. Podríamos mencionar entonces que las fuentes reales también son conocidas como fuentes materiales, para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Con qué otro nombre se conocen a las fuentes reales? Como fuentes reales o materiales, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Entonces, podríamos mencionar que las fuentes reales son esos hechos, son esos actos, son esos fenómenos sociales, también económicos, políticos, culturales, etcétera, y que contribuyen a formar la sustancia o la materia del derecho. Es decir, las circunstancias que obligan al Estado a crear nuevas normas jurídicas o a emitir nuevas normas jurídicas. En ese contexto, si ustedes tienen a su alcance nuestra Constitución Política del Estado de Guatemala, ustedes pueden acompañarme a que le demos lectura o a que logremos identificar algunos artículos de una forma breve y rápida. Podríamos mencionar que en la sección tercera, específicamente en nuestro artículo número 174 de la Constitución, encontramos lo que es formación y sanción de la ley. Me parece que hemos tenido una clase al respecto, pero no está de más que lo mencionemos en esta oportunidad como un ejemplo claro de ello. En ese contexto podríamos mencionar que, de acuerdo a lo que representa o a lo que identifica el artículo número 174 de la Constitución, ¿cuáles son los órganos que tienen facultad para presentar iniciativas de ley? ¿Cuáles son esos órganos que tienen facultad para presentar iniciativas de ley? Los órganos que tienen facultad para presentar iniciativas de ley son los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo que está representado por el presidente de la República de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala, puramente autónoma, y el Tribunal Supremo Electoral. Y de acuerdo al principio de supremacía constitucional, podríamos mencionar entonces que de acuerdo a lo establecido en el artículo número 175, que hace mención a la jerarquía constitucional, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, para que lo tomemos en cuenta, y que las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. ¿Qué quiere decir esto? Que son nulas de pleno derecho. ¿Por qué? Porque podrían venir a contrariar o a violar lo que establece la Ley Suprema del Estado, conocida entonces como la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese contexto, podríamos mencionar que en el artículo número 176 inician los pasos que se deben de tomar en cuenta para presentar o para conocer nuevas iniciativas de ley. Y en ese contexto podríamos compartir con cada uno de ustedes también que la iniciativa de ley es ese derecho que la misma Constitución Política le otorga a ciertos órganos del Estado de Guatemala que ya mencionamos anteriormente para poder presentar proyectos de ley, nuevos proyectos de ley o proyectos que permitan la reforma o modificación a leyes que se encuentran vigentes y que de acuerdo al análisis que se ha hecho, se ha determinado que necesita cambios importantes con el objetivo de que cada uno de los habitantes del territorio de un estado logremos vivir de conformidad con lo que establece el artículo número 1 de la Constitución Política al que hacemos mención en cada una de las conferencias, con el objetivo
de lo que pretende el Estado de Guatemala, que es el bien común de todos los habitantes. En ese mismo contexto podríamos mencionar entonces que el artículo número 176, 177, 178, 179 y el 180, así como el 181 de nuestra Constitución, comprende el procedimiento que conlleva, ¿verdad?, para poder presentar iniciativas de ley, desde qué órganos tienen esta potestad para poder realizarlos y para poder presentarlos. Y de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, pues esto sería con el objetivo de poder identificar un claro ejemplo de una norma o de una fuente formal. Y la fuente formal conlleva a unificar lo que es la fuente histórica con la fuente real. ¿Cuál es la fuente real? En conclusión, entonces, podemos mencionar, de acuerdo a lo que tenemos en la imagen en pantalla, son esos factores y esos elementos que permiten determinar los elementos de las normas jurídicas. Es decir, que influyen en la creación de estas como una realidad social. Por eso es que yo les mencionaba que si ustedes tienen la oportunidad, pero no solo la oportunidad, estimados colegas, tenemos la obligación social y personal de identificar noticias positivas y poder mencionar, ¿verdad?, que constantemente los órganos competentes para poder presentar iniciativas de ley presentan muchas iniciativas de ley y que esto permitiría el poder crear nuevas normas jurídicas que permitan al hombre una buena conducta, un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad guatemalteca. Al mismo tiempo, cabe mencionar que todos estos proyectos de ley, estas iniciativas de ley que se presentan, muchos son analizados de una forma urgente, con carácter urgente, como fueron conocidos y como actualmente están siendo conocidos todos estos acontecimientos que estamos viviendo a raíz de lo que se vivió por aspectos del COVID. El COVID a nosotros los estudiantes de Derecho nos permite conocer procedimientos que se encuentran plasmados en las normas jurídicas, en las leyes guatemaltecas vigentes, pero que no tenían, que no sufrían algún aspecto de poder conocerlo procedimentalmente, porque no habíamos tenido la oportunidad de poder vivir este escenario que estamos viviendo hoy por hoy. Y que actualmente restricciones que se mantienen vigentes, restricciones con las que tenemos que adecuarnos, con las que tenemos que aprender a vivir. Esperamos que pronto, ¿verdad?, todo vuelva a su normalidad. Considero que nada va a ser igual. El estudio que se hace a través de lo que se ha venido conociendo y viviendo en esta realidad social, si lo vemos desde el punto de vista legal, pues también y desde el punto de vista real, nada va a ser igual. Sabemos que ha sufrido, ¿verdad?, el mundo en general, pero no solo el mundo, sino nuestro país, que es el que nos interesa, ¿verdad? Nuestro país, cómo es que ha logrado conocer, identificar, dominar y aprender a vivir con estos aspectos, con estas restricciones con las que nos vimos obligados a aprender a vivir a partir del año 2020, la nueva creación de leyes, la nueva creación de normas, restricciones, horarios, estados de calamidad, el poder visitar lugares públicos con cierta restricción en horario. Esto es la creación de nuevas leyes, de nuevas normas, de nuevos decretos, de nuevos reglamentos que nos han permitido poder conocer cómo es que se van creando las leyes, cómo es que presentamos iniciativas de ley o presentan los órganos facultados nuevas leyes y que tienen una vida y que pues nacen a la vida jurídica de acuerdo a la aprobación, sanción y promulgación del órgano competente, que es el organismo legislativo compuesto por los diputados al Congreso de la República, que ustedes y yo elegimos a través del sufragio. Bueno, con esto hemos, creo que, concretado el aspecto importante en poder identificar las fuentes históricas,
las fuentes formales y lo que tenemos en pantalla, lo que son las fuentes reales. Como les mencionaba, si yo preguntara a ustedes con qué otro nombre se conoce a las fuentes reales, yo les pido por favor que respondamos que son conocidas como fuentes reales o fuentes materiales. Al mismo tiempo podemos mencionar que estas fuentes reales, ¿verdad? Según también, como lo he venido mencionando en cada una de las fuentes, el jurista Eduardo García Maínez, en su libro, que espero que ustedes hayan leído, el libro de Introducción al Estudio del Derecho, menciona que son fuentes reales, esos factores y esos elementos que determinaron, ¿verdad?, el contenido de las reales normas jurídicas y que son todos esos hechos y acontecimientos de la vida social que se producen dentro de una comunidad y que por su naturaleza se proyectan de una forma trascendente, es trascendental. La sociedad en general sufre cambios y esos cambios lo que permiten es la creación de nuevas normas jurídicas. Lo hemos vivido, tenemos escenarios claros hoy por hoy. ¿Cómo es que se va permitiendo el desenvolvimiento del hombre en la sociedad? Va permitiendo y va marcando parámetros para la creación de nuevas normas. Y de ello, pues de esas normas es que también se van conociendo lo que son las fuentes históricas, las fuentes formales y las fuentes reales. Podríamos mencionar entonces que las fuentes reales son todos esos factores que en un momento dado influyen en el contenido de las normas del derecho conocidas como fuentes formales. Y así también podemos mencionar entonces que nuestro actual gobierno, atendiendo a todo lo que conlleva a los reglamentos, a las normas en general, plasman las normas, ¿verdad?, como un instrumento en cuanto a la materia tributaria. Pues podemos mencionar que las leyes en materia tributaria, el objetivo es poder plasmar esas normas con el objetivo de la recaudación eficiente y una reactivación económica nacional con el objetivo de determinar, emitir leyes concretas para la prestación de los servicios esenciales. Con esto entonces estaríamos terminando lo que conlleva a las fuentes reales y voy a cambiar la imagen. Y acá tenemos entonces ya en conclusión un diagrama, ¿verdad? Una imagen con el contenido de las tres fuentes para que logremos identificar y diferenciar cada una de ellas. Es un ejemplo entonces para que lo tomemos en cuenta. ¿Qué son fuentes del derecho? Tenemos entonces, vamos a partir de las fuentes históricas, que son las que tenemos en la imagen, pero las tenemos en medio. Y entonces las fuentes históricas son los medios objetivos en los cuales se contienen las normas jurídicas y que constituyen los antecedentes de otras. De eso es que mencionábamos que las fuentes históricas son todos aquellos vestigios y acontecimientos que datan desde mucha época atrás, desde una época antigua y que permite poder conocer aspectos relevantes que tuvieron acontecimientos en la antigüedad y que hoy por hoy, de la mano con las fuentes reales, permiten la creación de unas fuentes conocidas como fuentes formales. Nos vamos a trasladar a las fuentes reales que tenemos en el apartado izquierdo de la imagen y tenemos entonces a las fuentes reales. Podríamos mencionar entonces que son los fenómenos sociales que propician el surgimiento de una nueva norma jurídica. Por eso es que la norma, la fuente histórica, va de la mano con la fuente real. Y la fuente formal, entonces, para poder unificar a las históricas y las reales, son los procesos de creación de las normas jurídicas y que tenemos entonces en observancia obligatoria a lo que establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Esto es, estimados todos, entonces, en conclusión, ¿qué son fuentes del derecho? Yo espero que les haya quedado pues bastante claro el poder identificar a qué se refiere la doctrina, a qué se refiere la ley específica en cuanto a fuentes. Ya vamos a tomar algunos artículos específicos de la ley. Iniciando, ¿verdad?, con el artículo que mencionábamos anteriormente,
a través del cual el artículo número 135, recuerdo que en el inciso D, podríamos mencionar, de los artículos que vamos a conocer en esta conferencia, podríamos mencionar principalmente el artículo número 135, inciso D. También hemos socializado el artículo del 174 al artículo número 181 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a avanzar entonces. Yo espero que hayan tomado en cuenta esta imagen para que ustedes puedan identificar en qué consiste las fuentes históricas, formales y las fuentes reales. ¿Cómo se clasifican entonces las fuentes reales? Una de las fuentes más importantes. Las fuentes reales, a través de la doctrina, esto es pura parte doctrinaria, por eso les digo yo del por qué la importancia de poder unificar la doctrina con la ley. ¿Cómo se clasifican entonces las fuentes reales? Las fuentes reales se pueden identificar y se pueden clasificar como fuentes naturales, como fuentes económicas, como fuentes políticas y como fuentes científicas. Estas fuentes reales, recordemos entonces que son las que permiten, juntamente con las históricas, de la creación de nuevas normas jurídicas y que las podemos ubicar claramente dentro del concepto de fuentes formales. Entonces, tenemos aspectos importantes como lo son las fuentes naturales, las fuentes económicas, las fuentes políticas y las fuentes científicas. Todo este grupo, entonces, pertenece y se clasifica dentro del contexto de las fuentes reales. Vamos, entonces, ahora sí a conocer a qué se refiere la ley y la doctrina con las fuentes del derecho tributario. Ahora nos vamos directamente y de una forma específica a conocer cuáles son las fuentes del derecho tributario. Podríamos, entonces, mencionar como punto de partida lo que establece la Constitución. Acá tenemos que son las disposiciones constitucionales, son las leyes, son los tratados y convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Vamos de nuevo. Son disposiciones constitucionales, son todas las leyes, tratados y convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Son los reglamentos que por acuerdos gubernativos dicta el presidente de la República. ¿Cuáles acuerdos que por acuerdo gubernativo puede dictar el presidente de la República entonces? Recordemos entonces que tenemos una ley de orden público y esa también permite que de acuerdo a las obligaciones que le competen exclusiva y específicamente a nuestras autoridades y en general al Estado de Guatemala, se ha creado esa ley, ¿verdad?, con el objetivo de que sea aplicada en casos concretos, en casos de perturbación grave de la paz, en casos de calamidad pública o en cualquier actividad que pueda atentar en contra del Estado de Guatemala y que pues permite conocer el estado de prevención, permite conocer lo que es el estado de alarma, el estado de calamidad pública, que es uno de los escenarios que hemos vivido, el estado de sitio, y que no es la clase del día de hoy, pero que sí la vamos a estar socializando para que ustedes tengan claro a qué se refiere cada uno de esos aspectos que conlleva a una de las leyes constitucionales, como lo es la ley de orden público. Entonces, estimados amigos, fuentes del derecho tributario son las disposiciones constitucionales, son las leyes, son los tratados y convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Son los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el presidente de la República de Guatemala como encargado de administrar lo que es el organismo ejecutivo y también de administrar el país. Vamos entonces a conocer qué es lo que preceptúa nuestro artículo número 2 de la ley del organismo judicial. Yo los invito a que le demos lectura todos juntos a este fundamento legal y que también lo anoten dentro de los artículos que hemos socializado en esta oportunidad. Fuentes del derecho. ¿Qué son fuentes del derecho? Artículo número 2. Como un fundamento legal de cajón, porque así lo es,
Podríamos mencionar entonces que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. ¿Qué es la jurisprudencia, estimados colegas? La jurisprudencia, como bien lo hemos mencionado, son todas aquellas resoluciones judiciales que tienen fuerza de ley y que son de observancia obligatoria. Y menciona que la jurisprudencia la complementará, pero menciona también a la costumbre, mencionando que la costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo interpretemos. Quiere decir que, como fuente del derecho, tenemos principalmente a la ley y, en segundo lugar, y muy importante, a la jurisprudencia. Por eso ustedes en cada uno de los pronunciamientos que tengan que hacer en cualquier ámbito en materia legal, siempre traten de identificar lo que establece la ley, lo que establece la doctrina y jurisprudencia al respecto. Existe una gama muy amplia de jurisprudencia que ustedes pueden encontrar hoy por hoy en Internet y que ustedes pueden hacer enfoque, énfasis claro en lo que establece la jurisprudencia. Pero en cuanto a la costumbre, existe una excepción que la vamos a identificar en dos aspectos. La costumbre, menciona, regirá solo en defecto de ley aplicable. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a hacer uso o a mencionar la costumbre como tal, como una fuente, como un apartado de las fuentes del derecho, únicamente se tomará en cuenta y se debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Si no existe una ley como tal, que fuera el caso que no tuviéramos una ley específica en materia tributaria y podríamos análogamente tomar otro contexto legal o por delegación de la ley. Quiere decir que el mismo Código Tributario nos faculte a poder tomarla como ley aplicable o, en este caso, ¿verdad? Como se menciona, por delegación de la propia ley. Siempre y cuando no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte meramente probada. Para que tomemos en cuenta que como fuente del derecho tenemos la ley, tenemos la jurisprudencia, pero que la costumbre únicamente se va a tomar en cuenta y se va a aplicar siempre y cuando no sea contraria a la ley o al orden público y que resulte meramente probada. Artículo número 2 de nuestra ley del organismo judicial. Ahora nos vamos a lo que establece el Código Tributario específicamente y coincidentemente nos vamos al artículo número 2 del Código Tributario. ¿Qué menciona el artículo número 2 del Código Tributario? Podríamos entonces establecer, de acuerdo a lo que establece el artículo número 2, que son fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía. Número 1, las disposiciones constitucionales. Número 2, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, para que lo tomemos en cuenta. Y número 3, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Artículo número 2 del Código Tributario para que lo tomemos en cuenta. Entonces tenemos dos aspectos importantes, tenemos base legal, el artículo número 2 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo número 2 del Código Tributario como norma o ley específica en materia tributaria, mencionando que por jerarquía y en su orden tiene principalmente como fuente del ordenamiento jurídico en materia tributaria lo que establece la Constitución, seguidamente lo que establecen las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, pero también podemos tomar en cuenta lo establecido en los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicta el presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros, de acuerdo a lo que establece el artículo número 2 del Código Tributario. ¿Cómo se interpretan las normas jurídicas tributarias? Nos vamos, por favor, al artículo número 4, principalmente, y luego le damos lectura al artículo número 5. ¿Qué preceptúa el artículo número 4 del Código Tributario? Vamos a mencionar entonces y les invito a que me acompañen a darle lectura al artículo número 4 del Código Tributario.
En el artículo número 4 encontramos los principios aplicables a interpretación y menciona que la aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, a los contenidos en el Código Tributario, a los contenidos en las leyes tributarias específicas y en lo que establece la ley del organismo judicial. De ello deriva que hemos mencionado y socializado en esta clase lo que establece este artículo número 2 de la ley del organismo judicial. Y en cuanto al artículo número 5 del Código Tributario, podemos mencionar que ¿a qué se refiere la integración analógica? Vamos entonces a establecer todo lo relativo a la integración analógica, mencionando que en los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo número 4 del Código Tributario. Por eso es que se hace énfasis en esos principios aplicables a interpretación. ¿Se recuerdan ustedes que en la clase anterior estuvimos socializando todo lo relativo a los principios en materia tributaria? Porque los principios también son de observancia obligatoria, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, este artículo menciona que, sin embargo, por aplicación analógica, no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios, ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones en materia tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos en cuenta algo muy importante. De acuerdo a lo que establece nuestro artículo número 5 del Código Tributario, se puede hacer una integración analógica de la ley. ¿En qué casos? En casos de que una ley no exista, que sea falta, que sea oscura, ambigua o que tenga insuficiencia en materia tributaria. En pocas palabras, que nos quede corta, interpretándola desde un punto de vista legal. Y que se puede resolver conforme a las disposiciones de lo que establece el artículo número 4. Nos permite hacer uso de los principios en materia tributaria, pero siempre en orden jerárquico, iniciando por lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Y hay una excepción, menciona, sin embargo, por aplicación analógica, no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a hacer una interpretación de la norma jurídica tributaria, la vamos a interpretar de una forma clara y objetiva, siempre y cuando no se haga una interpretación en materia tributaria en la que se instituyan sujetos pasivos tributarios, ¿verdad? Y que no permita, es decir, no es viable la creación, modificación, suprimir obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, así como infracciones o sanciones en materia tributaria. Queda exceptuado toda esta integración e interpretación analógica siempre y cuando se trate de la materia tributaria y que sí se puede hacer uso de esta integración analógica, de esos principios aplicables a integración que establece el artículo número 4 y el artículo número 5 del Código Tributario. Con esto yo espero que haya quedado claro todo lo concerniente a la interpretación a las normas jurídico-tributarias, en caso de que fuera una de las preguntas del grupo de preguntas que tenemos para esta clase y que ustedes logren responder de una forma correcta. Las preguntas son claras, las preguntas son sencillas y espero que les vaya muy bien en su evaluación. La segunda evaluación, la evaluación de la segunda parte de este curso. Sé que el curso de Derecho Administrativo
En la oportunidad que tal vez los recibimos en la facultad, pues es tan extenso porque créanme, el derecho administrativo es tan amplio, es tan enriquecedor, pero cuando nos apasionamos con esta rama tan importante del derecho, pero específicamente con la parte procesal, que logramos conocer aspectos importantes que se ponen en práctica, podríamos mencionar que en la materia del derecho tributario, que va a ser una de las que ustedes van a tener que conocer ya cuando ustedes se desenvuelvan profesionalmente como buenos abogados y notarios, se van a dar cuenta que probablemente tiende a ser tardía. Todo esto ha venido a traer un tema muy importante y un fenómeno importante. Todo, si alguno de ustedes desde ya labora en el sector justicia o labora en cualquier institución, en cualquier entidad o en cualquier actividad en materia administrativa, confirmará lo que yo comparto. A raíz de lo que hemos vivido por el tema del COVID, todos los plazos han sido tardíos, pero es una cuestión de acumulación de procesos. Recuerden ustedes que nos vimos en la obligación de encerrarnos. Nos encerraron, porque esa es la teoría, esa realmente es la realidad. Nos vimos en la obligación de separarnos de nuestros seres queridos, de salir de la parte social, de la parte laboral, de la parte real de nuestra sociedad. Y esto lo que permitió fue una acumulación grande, si lo vemos desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista administrativo, con plazos concretos, con plazos específicos que existen en materia administrativa y en materia tributaria, pero que ya en la realidad, por aspectos directamente del tema que hemos mencionado, podría llevar cierto espacio en lo que debemos de tomar en cuenta para los procedimientos como tal. Muy bien. Esto sería entonces en cuanto a la interpretación de las normas jurídico-tributarias, artículo número 4 y artículo número 5 de nuestro Código Tributario. Vamos entonces a conocer la interpretación de las normas jurídico-tributarias. Para que tomemos en cuenta que por aplicación analógica no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios, ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias. Vamos entonces a conocer cómo se integra, ya viene la ley de contrataciones del Estado. Mi objetivo es que en los últimos 15 minutos de cada una de las conferencias conozcamos una ley conexa o dos leyes conexas para que tengamos en cuenta lo que nos recomienda el programa de estudios. Pero vamos a concretar con el tema de la integración del derecho tributario. ¿Cómo se integra el derecho tributario? Podemos mencionar entonces que teóricamente son todos los procedimientos que se utilizan para la resolución de encontrarse en las famosas lagunas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Tenemos entonces aspectos, como lo mencionaba el artículo número 5 del Código Tributario, en caso de ambigüedad, de insuficiencia de una ley, entonces podríamos tomarlo, ¿verdad?, como aquellos conocidos vacíos legales y que por disposiciones jurídicas pues son insuficientes, se integra lo que es supletoriamente la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina como tal para que lo tomemos en cuenta. La costumbre, la doctrina y la jurisprudencia como tal para que lo tomemos en cuenta. Quisiera compartirles, pero me parece que no lo tengo al alcance. Aspecto importante de cada uno de ellos, acá lo tengo. Vamos entonces inmediatamente y les voy a compartir, así de manera breve, lo que es la costumbre. Para aspectos doctrinarios podríamos mencionar entonces que la costumbre se define como la observancia constante y uniforme de una regla de conducta que se lleva a cabo por los miembros de una comunidad social. ¿Qué quiere decir? Que los miembros de una comunidad social toman en cuenta una observancia constante, uniforme de una regla y que tiene como efecto entonces la convicción que permite responder a una
necesidad jurídica social. Y podríamos mencionar entonces que la costumbre podría en algunos aspectos, doctrinariamente hablando, podría contradecir o derogar una ley, interpreta y desde luego complementa también una ley y también permite la creación del derecho. Esto es en cuanto a la costumbre para que lo tomemos en cuenta. En cuanto a la jurisprudencia, podríamos mencionar que esta definición es muy importante y que la ciencia del derecho la define como el derecho que se manifiesta a través de los fallos de los tribunales. Tomémoslo en cuenta. ¿Qué es la jurisprudencia? Entonces, es el derecho que se manifiesta a través de los fallos de los tribunales. ¿Qué quiere decir? Que todas las resoluciones judiciales son de observancia obligatoria. Y en cuanto a la doctrina, podríamos mencionar que la doctrina es el conjunto de estudios, es ese conjunto de opiniones que han hecho muchos autores en materia legal y que permiten la realización y la emisión de nuevas normas jurídicas. Para que lo tomemos en cuenta, y esto pues es una definición de cada uno de ellos, y que si yo les preguntara a ustedes a qué se refiere la integración del derecho tributario, ustedes puedan responder correctamente. Vamos entonces con la Ley de Contrataciones del Estado, el decreto número 57-92 del Congreso de la República, y que el estudio sobre la Ley de Contrataciones del Estado es una de las funciones que realiza la administración pública. Y la finalidad es atender a las necesidades de los servicios públicos con el objetivo de alcanzar fines políticos, jurídicos, sociales, pero sobre todo económicos. Y que esta ley, ¿verdad?, conocida como Ley de Contrataciones del Estado, está supeditada a proceso legal y al procedimiento que realiza el Estado como tal y, en general, lo que establece nuestro derecho administrativo. Vamos entonces a identificar por aspectos de tiempo. Estamos a cortos 10 minutos de que terminemos con esta clase. Para mí es muy importante que cada uno de los temas que socialicemos en las conferencias que corresponden a la semana que corresponde queden claros y que ustedes puedan dominarlos de una forma simple y sencilla. Entonces, podemos mencionar que la Ley de Contrataciones del Estado rige todas las compras por parte del Estado de Guatemala. Yo sé que muchos de ustedes laboran en el Estado y que probablemente alguno de ustedes es afortunado en poder conocer esta ley de una forma directa porque podría trabajar en aspectos importantes en cuanto a las compras que hace una entidad del Estado o pues una entidad privada. Podríamos entonces mencionar también que la compra, venta y contratación del bienes, suministros, obras y servicios que requieran los organismos del Estado de Guatemala, sus entidades descentralizadas y autónomas, las unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas, estatales o municipales, se sujetan obligatoriamente a la Ley de Contrataciones del Estado, conocida como Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, para que lo tomemos en cuenta. Nos vamos entonces a conocer algunas reformas directas que ha sufrido la Ley de Contrataciones del Estado. En pantalla tengo para ustedes algunas reformas que ha sufrido y podemos mencionar algunos decretos. Decreto número 57-92 es uno de ellos y así sucesivamente ha sufrido reformas importantes que han marcado acontecimientos históricos en cuanto a la aplicación correcta de la Ley de Contrataciones del Estado. Y en la siguiente imagen tenemos que en este año, ¿verdad?, el 1 de mayo, tenemos una publicación. Saben que yo sí veo noticias y yo los invito a que ustedes también lean, pero lean positivamente todos aquella información que nos pueda permitir conocer aspectos relevantes en el contexto legal. Entonces, como yo sé que ustedes también leen, pero yo también leo, el 1 de mayo de este año, del año 2021, teníamos una publicación en uno
diarios de mayor circulación del país. Y menciona entonces que la ley de contrataciones del Estado tiene causa y efecto en cuanto a su reforma al Congreso, porque hemos tenido la información y hemos tenido pues esa noción que el Congreso de la República ha sido tan polémico, ¿verdad? Y que sabemos que también hace su trabajo, pero también en esa fecha, pues menciona, ¿verdad?, que la aprobación de las reformas a la ley de contrataciones confirmó que los intereses del Congreso estaban divididos en esa oportunidad y que pues muchos aseguraron que van en contra de las demandas ciudadanas y las necesidades del país porque existió la necesidad de realizar reformas a la ley de contrataciones del Estado. Y en ese contexto tenemos que el Congreso reforma la ley de contrataciones para la compra directas desde 200,000. Me parece que vamos a darle lectura rapidito a algunos aspectos y podemos compartir que de acuerdo a estas reformas, el Congreso aprobó el 28 de abril del año 2021 reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y que permitiría el aumento de 200,000 al monto de compras directas. Yo sé que muchos de ustedes dominan ya esta ley, solo me permití compartir aspectos relevantes que conllevaron a las reformas y que estas reformas provienen, ¿verdad?, de un nuevo proyecto conocido como 57-03, aunque en la plenaria hubo algunas modificaciones. Y se menciona que entre los primeros artículos aprobados está el que establece que por adquisiciones menores de 2 millones quedan los gerentes o directores como una autoridad administrativa superior. Esto es en cuanto a que yo pues comparto con ustedes, debemos leer, leamos mucho. Y acá tenemos imágenes de nuestro actual Junta Directiva del Congreso de la República. Me parece que ya no son todos, pero es una imagen que quería compartir con ustedes para que no veamos solo la imagen textual de un contenido, de doctrina, de ley, sino que también conozcamos otros aspectos. Y en esa oportunidad, de acuerdo a la publicación que se dio en ese momento que compartí, pues esa jornada del mes de abril de este año, tenía como protagonista, ¿verdad?, a varios diputados en una bancada específica, y que permitía, ¿verdad?, darle vida a estas reformas que se pretendían en cuanto a la ley de contrataciones del Estado. Vamos así de una forma rápida a poder conocer más en cuanto a esta ley tan importante, la ley de contrataciones del Estado. Tenemos entonces el decreto número 5792 del Congreso de la República. Vamos a leer algunos considerandos. Y tenemos entonces que como consecuencia de la aplicación del decreto número 3580 del Congreso, la ley de compras y contrataciones se han confrontado serios obstáculos para la pronta ejecución de obras y adquisiciones de bienes, suministros y servicios que requiere el Estado, así como de sus entidades descentralizadas y autónomas y de sus unidades ejecutoras, tomando en cuenta también a las municipalidades, a las empresas públicas estatales y las municipales. Y pues con el atraso de la realización de los programas de desarrollo nacional permitió, ¿verdad?, el poder crear este decreto. Y en cuanto a ello podemos mencionar el último considerando, y menciona que es deber del Estado promover el desarrollo económico de la nación en beneficio de sus habitantes y para la realización del bien común. ¿Con qué artículo pudiéramos concatenar este considerando? Con el artículo número 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al cual me voy a permitir darle lectura porque lo hago en cada una de las conferencias, porque yo espero que pronto lo tengamos facilidad en nuestro lenguaje. Y tenemos entonces artículo número 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. Tenemos el principio de la autonomía de la voluntad en ese artículo. Y por lo tanto, entonces, en ejercicio de la potestad y facultad que le confieren los artículos números 157 y 171, inciso A,
de la Constitución Política de la República de Guatemala se decretó la Ley de Contrataciones del Estado. Tenemos entonces el título 1, capítulo único, disposiciones generales, y el objeto de la ley y ámbito de aplicación. Tiene por objeto normar las compras, ventas y contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realice organismos del Estado, entre otras instituciones. Yo los invito a que ustedes lean el artículo número 1 de la ley. Y al mismo tiempo nos vamos al artículo número 2. Aquí encontramos negociaciones entre las entidades del sector público y se menciona que se autoriza la adquisición de bienes, servicios personales y no personales y de suministros entre las dependencias del Estado y entre estas y las entidades descentralizadas, autónomas, unidades ejecutoras, así como las municipalidades, las cuales se regulen conforme a lo que establezca el reglamento de la ley. Y tenemos en el artículo número 3 lo relativo a las disponibilidades presupuestarias. Y en el artículo número 43 de la ley encontramos las modalidades específicas de acuerdo a la compra directa y también de acuerdo a lo que conlleva, ¿verdad?, al análisis de estos aspectos importantes de la ley. Yo los invito a que le den lectura al artículo número 1. Ya conocimos el objetivo de la ley, el objeto de la ley. Yo los invito a que le den lectura al artículo número 1, al artículo número 2, al artículo número 43 y que ustedes puedan identificar montos específicos de la ley para que ustedes lo tomen en cuenta y podamos identificar todos estos aspectos y también poder identificar lo relativo al reglamento, ¿verdad?, de la Ley de Contrataciones del Estado, por favor, para que ustedes puedan conocer cuál es el objeto y pues de acuerdo a lo que establece el artículo número 1, el presente reglamento tiene por objeto regular, desarrollar y facilitar la aplicación de las normas contenidas en la ley específica, la Ley de Contrataciones del Estado. Tiene algunas definiciones que espero que tomemos en cuenta. Y con esto, estimados profesionales, hemos llegado al final de la clase. Yo espero que hayamos tenido una clase muy importante, que cada uno de los temas que tocamos con relación al ámbito administrativo, pero específicamente al ámbito tributario, haya quedado claro para cada uno de ustedes. Les deseo muchos éxitos en su segunda evaluación, en la segunda parte en la que se van a someter ustedes a evaluación de este curso. Yo los invito a que leamos, yo los invito a que analicemos, a que interpretemos y que a esa lógica jurídica que cada uno tenemos que aplicar sea positiva y que siempre enfoquemos cada una de las respuestas, ¿verdad? Principalmente, pues nos encomendemos a Dios, que de Él todo depende, y que tengamos también una semana bendecida en cada uno de los proyectos que nos propongamos. Estamos iniciando un nuevo mes, ya el número 10, y nos quedan solamente unos meses para terminar este año. Espero que pronto ustedes estén cumpliendo uno de sus sueños, que es poderse graduar de abogados y notarios, pero que no se queden allí, que ustedes se superen cada día más y que ustedes superen a sus docentes, y no solo por ustedes, sino también por todas las personas que confían en ustedes y que tienen mucho amor por ustedes. Muy bien, con esta pequeña reflexión, ¿verdad?, yo me despido de ustedes. Les deseo una feliz noche, les deseo muchas bendiciones y un abrazo a la distancia. Espero poder compartir con ustedes dentro de 15 días, si mal no me parece, para que podamos continuar con el tema de derecho tributario, pero ya iniciamos la parte procesal en materia administrativa. Muchas gracias por su atención.